Hoy vamos a hablar de lo que está pasando en la Secretaría de Comercio y en particular en la Subsecretaría de Defensa del Consumidor. Como ustedes saben, ha habido muchos cambios. Recordemos el año pasado cómo terminó el anterior director nacional de Defensa del Consumidor, Alejandro Pérez Azaña. Había dispuesto una serie de multas, ya venían habiendo un incremento en las multas, por el tema de precios cuidados, precios justos, multas de cientos de millones de pesos, fundamentalmente concentradas en supermercados. El año terminó con algunas multas por cerca de 5.500 millones de pesos contra varias entidades financieras emisoras de tarjetas de crédito por distintas infracciones, pero centralmente por el famoso cargo de gestión de mora. Esto obviamente generó ruido, pero bueno, finalmente cambió el gobierno, cambiaron las autoridades. En su reemplazo asumió la posición, el cargo, el nuevo subsecretario de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, con un perfil distinto, ¿sí? Un perfil, si se quiere, un poco más técnico, para algunos un poco más dialogado, ¿no? Blanco Muiño tiene un antecedente, ¿no? Digamos, él ya ha ocupado ese cargo, un cargo análogo, bajo el gobierno del presidente Macri. En ese entonces, él le puso su impronta a lo que era en ese momento la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, en donde, digamos, ha tenido distintas iniciativas. Recordemos solamente por mencionar uno, la iniciativa del Defensor del Cliente. Pero bueno, es esperable, ¿sí? un cambio respecto de lo que eran las anteriores autoridades, lógicamente, ante el cambio de gobierno. Ese cambio ya lo estamos viendo en estos escasos 2 meses y monedas, a partir de distintas cuestiones. Una muy concreta, hacia fines de enero, principios de febrero, hubo una derogación de una enorme cantidad de normas, ¿sí? Normas que dependían de la Secretaría de Comercio o de la Dirección o Subsecretaría de Consumidor. Ahí tenemos derogaciones, por ejemplo, vinculadas a todo lo que es reporte de precios por distintos sectores en el mercado, eliminación de reportes de stocks, etcétera, solo por mencionar algunos mercados, ¿no? Digamos, seguros, medicina prepaga, colegios y universidades privadas, frigoríficos, bueno. La anterior Secretaría de Comercio, con su conformación y autoridades distintas, ¿no? Había a lo largo del periodo 2019-2023, había desarrollado todo un set de regulaciones y normas que apuntaban a todo un monitoreo y un reporte, ¿no? En muchos casos casi en tiempo real, de precios y stocks. Bueno, eso, digamos, a la luz de los tiempos que corren, fue derogado. Esto tomó estado mediático. Me acuerdo que todos los diarios titularon casi 70 normas derogadas por la Secretaría de Comercio y la Subsecretaría de Consumidor. Esto hay que leerlo, obviamente, en tándem con las derogaciones que hubo de normas muy relevantes por parte del DNU del presidente Milei. En ese punto recordemos que el DNU deroga, por ejemplo, no voy a mencionar todas las normas que deroga porque son un montón, pero en materia de consumidor o cuestiones vinculadas a consumidor, deroga la ley de góndolas, ¿sí? Recordemos 2020, tuvimos mucho tiempo discutiendo el alcance de la ley de góndolas, la reglamentación de la ley de góndolas. Para quien no recuerda, estamos hablando de una norma que preveía determinados parámetros y límites en lo que era la disponibilidad para las empresas en las góndolas de supermercados, ¿no? Y en cómo los productos debían ser exhibidos, etc. Bueno, esta ley fue derogada por el DNU. También tenemos la ley de abastecimiento, famosa norma que todos los gobiernos en algún momento mencionan, ¿sí? Esta ley de abastecimiento faculta al Poder Ejecutivo a disponer el manejo de stocks o precios máximos y sancionar en caso de algún desmanejo en ese punto. Esta es una norma que ya su constitucionalidad y su vigencia estaba en discusión, el DNU la borra, ¿sí? Con lo cual ahí tienen otra norma que fue derogada. También tenemos la ley de observatorios de precios, que es una ley del 2014, nunca se llegó a terminar de implementar, pero hacia el final de la administración de Alberto Fernández también había habido
algunos intentos sí, atisbos de ponerla en práctica. Recordemos que tenía un organismo que lo que hacía o lo que iba a hacer era monitorear precios y stocks de productos a partir de distintos análisis y que eso iba a poder dar lugar a eventualmente sanciones a partir de los análisis que se hicieron. Bueno, esa ley también ha sido derogada. En definitiva, estamos frente a un cambio normativo importante, ¿no? Solamente para mencionar dos más, porque el año pasado y el anterior las habíamos mencionado en distintas charlas y videos nuestros, la famosa resolución 1033 del 2021, ¿no? En materia de call centers, cómo hacer gestión de mora de deudas con consumidores, etcétera. Bueno, esa norma que también había generado una discusión, debates importantes en cuanto a sus alcances, en cuanto a cómo implementar algunas cuestiones. Me acuerdo asesorando empresas con call centers y los dolores de cabeza que eso trajo, también derogada. Y algo que mencionamos a fines del año pasado, ¿no? Una resolución poco extraña, digamos, en cuanto a sus alcances, pero sobre sobreendeudamiento del consumidor, también fue derogada. Esa norma, recordemos, establecía determinados parámetros y directrices sobre qué era sobreendeudamiento, qué no lo era, ¿no? Bueno, como ven, hay una enorme cantidad de normas en materia de consumidor que han sido derogadas. Sí, recordemos que las normas, si se quiere, más relevantes, que son el núcleo, el corazón del régimen de consumidor en la Argentina, permanecen hasta hoy sin modificaciones, ¿no? Me refiero a, bueno, ni hablar el 42 de la Constitución Nacional, la Ley de Defensa del Consumidor, la 24240, que en años anteriores ha tenido ahí algunos intentos de ser no modificada, sino reemplazada por un Código de Defensa del Consumidor, cuestión que aún no ha sucedido. El DNU de lealtad comercial, ¿no? El régimen del Código Civil en materia de defensa del consumidor. Bueno, todo esto conforma, ¿no? El núcleo duro de las normas de defensa del consumidor en la Argentina, y ese núcleo duro no ha sido materia de modificaciones por parte del Poder Ejecutivo, ni tampoco en los proyectos de ley que ha habido. En definitiva, estamos frente a una nueva versión de la Secretaría de Comercio y de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor. Ha habido recapacitaciones para los inspectores de defensa del consumidor para ponerles otra sintonía, si se quiere, respecto de qué deben inspeccionar en los comercios, ¿no? Más vinculado a diferencias de precio entre una vidriera, una góndola y la caja, vinculado a cuestiones de medidas y pesos, ¿no? Metrología legal, etc. Pareciera que la Subsecretaría de Consumidor va a estar más orientada hacia también una cuestión de difusión de derechos y algo un poco más dialogado. Dicho eso, recordemos también que existe una descentralización de los organismos de consumidor y la provincia de Buenos Aires está muy activa, ¿no? Digamos, una multa, por ejemplo, a una compañía de una plataforma de pedido de delivery hacia fines del año pasado por cerca de 60 millones de pesos, una intimación a WorldCoin para que informe por qué está tomando datos biométricos de los consumidores, ¿no? Digo, más allá de que pareciera que hay una nueva impronta en la Subsecretaría Nacional de Consumidor, recordemos que otras jurisdicciones se pueden mover de otro modo. Bueno, muchísimas gracias.